Imagínese en el riguroso invierno de 1944, el aire cortado por el aullido de las balas y el rastro gélido de la nieve barrida por un viento implacable. Cada día era una eternidad de terror e incertidumbre, con la sombra de la línea Sigfrido proyectándose como un monstruo inexpugnable en el horizonte helado de Europa. Los aliados avanzaban, pero a un costo terrible, atascados en un infierno de concreto y acero. Pero en medio del caos, un artillero considerado por muchos un loco de atar, un cascarrabias o chiflado, estaba a punto de desafiar todas las convenciones, todas las reglas de la física y todas las esperanzas. Su nombre era Elías Costa, y su idea, una configuración invertida para un tanque Sherman, era tan disparatada que fue rechazada por todos los ingenieros y oficiales superiores. Ellos no sabían que esa locura cambiaría el curso de la batalla y salvaría incontables vidas. Quédese hasta el final porque lo que sucedió después conmocionó a todos. El escenario era el frente occidental, en los confines de Alemania, en los meses finales de 1944. Las fuerzas aliadas, exhaustas por la implacable campaña, se enfrentaban al último y más brutal bastión de la defensa nazi, la temible línea Sigfrido. No se trataba solo de una línea de fortificaciones, era un laberinto mortal de búnkeres de concreto reforzado, casamatas ocultas, campos minados y enredadas defensas antitanque, todo ello disimulado por el paisaje invernal y el denso bosque de Jürgen. El problema principal era devastadoramente simple y mortalmente complejo. ¿Cómo destruir los búnkeres alemanes, que eran objetivos minúsculos, a menudo con solo una tronera, abertura, visible para disparar, a distancias de 800 metros o más, mientras los tanques aliados estaban en movimiento? Las soluciones convencionales fracasaban miserablemente. Los tanques Sherman, la espina dorsal de la infantería blindada aliada, eran robustos, pero sus cañones no fueron diseñados para la precisión quirúrgica exigida contra esos objetivos casi invisibles. Impactar en la tronera de un búnker a 800 metros, estando en movimiento, era casi imposible. Con cada intento los tanques se exponían a un devastador fuego antitanque, resultando en pérdidas masivas de equipo y, lo que era más doloroso, de vidas humanas. El avance aliado se estancaba y la moral caía con cada día de carnicería. Los comandantes estaban desesperados, buscando cualquier ventaja que pudiera romper el estancamiento, pero las opciones parecían haberse agotado. Con cada informe de bajas, la sombra de la desesperación se hacía más profunda y la guerra parecía no tener fin. La línea Sigfrido y las innumerables otras defensas improvisadas eran una pesadilla que consumía hombres y máquinas. Era una amenaza mortal que parecía imbatible, y el invierno riguroso solo intensificaba la agonía de las tropas. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Las tropas estaban exhaustas, el equipo bajo constante estrés, y la nieve y el hielo transformaban cada avance en un lento y doloroso sacrificio. Los ingenieros militares trabajaban incansablemente, pero todas sus propuestas para mejorar la precisión de los cañones de los tanques Sherman eran complejas, lentas y, en la mayoría de los casos, inviables en el fragor de la batalla. Intentaron estabilizadores giroscópicos, mejoras en la mira, pero nada parecía funcionar con la eficacia necesaria contra los búnkeres alemanes, que estaban diseñados para resistir todo lo que los aliados podían lanzarles. Con cada intento fallido, la frustración crecía, y la creencia de que la línea Sigfrido solo podía romperse con un costo de vidas inaceptable se solidificaba. Era un problema que parecía no tener solución, una barrera infranqueable que amenazaba con prolongar la guerra indefinidamente. Pero en medio de esta desesperanza, un hombre veía las cosas de forma diferente. Un hombre con una mente que funcionaba fuera de los estándares, alguien que no se atenía a las convenciones de la ingeniería militar. Era Elías Costa, un artillero, no un ingeniero, y su idea, en la mente de los expertos, era la cúspide de la locura. Propuso una modificación tan radical, tan aparentemente ilógica, que fue recibida con risas y desdén. ¿Cómo un simple artillero podría tener una solución que cientos de ingenieros no habían encontrado? ¿Cómo algo tan loco
podría ser la clave para desvelar el enigma de la línea Sigfrido. La respuesta estaba en su persistencia, en su visión singular y en la valentía de ignorar el escepticismo que lo rodeaba. Él creía que la solución estaba en la simplicidad, en ver el problema desde un ángulo totalmente nuevo, y estaba determinado a probar que los locos a veces son los únicos que ven la verdad. Solo el tiempo diría si su configuración invertida sería la salvación o la prueba final de su insanidad. Elías Costa no era un hombre de oficinas climatizadas o de proyectos en mesas de diseño. Su universidad había sido el taller polvoriento de su padre en Belo Horizonte, donde, desde niño, él desentrañaba los misterios de motores y engranajes con sus propias manos. Más tarde, en los frentes de batalla, su diploma fue el cañón humeante de un M4 Sherman. Con cada disparo, con cada ajuste en la mira, aprendía los matices brutales de la balística y de la mecánica bajo presión. Era un artillero, sí, pero un artillero con el alma de un inventor, alguien que veía no solo lo que las máquinas hacían, sino lo que podrían hacer. Fue esta visión, forjada en años de observación y experimentación práctica, lo que lo llevó a cuestionar lo incuestionable. Él observaba los tanques aliados, el Sherman en particular, y veía el dilema. La robustez de su blindaje era innegable, pero la precisión de su cañón, especialmente en movimiento o contra objetivos minúsculos como las troneras de los búnkeres alemanes, era lamentable. Los sistemas de estabilización giroscópica de la época eran rudimentarios, hechos para mantener el cañón apuntado en la dirección general del objetivo mientras el tanque se movía, no para la precisión quirúrgica de un francotirador. Elías percibió que el problema no era la falta de potencia, sino la falta de un control refinado en el momento crítico del disparo. Los ingenieros pensaban en estabilizar el cañón con el tanque. Elías empezó a pensar en cómo estabilizar el cañón a pesar del tanque. Y fue esta pequeña, pero monumental, inversión de lógica lo que hizo que fuera etiquetado de loco. Sus compañeros lo miraban con pena, los oficiales con desdén. «Costa, estás delirando», dijo un mayor, golpeando la mesa de mapas. «Nuestros ingenieros, con años de estudio, no lo han conseguido. Tú, un simple artillero, ¿crees que puedes reinventar la rueda?» Pero Elías no se inmutaba. Veía la muerte en los ojos de sus compañeros, el estancamiento en el frente de batalla, y sabía que la locura real era seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Sabía que la clave estaba en una configuración invertida, algo que desafiara la intuición, pero que explotara las propias fortalezas y debilidades del tanque para transformarlo en un francotirador. La idea de Elías Costa era, en su esencia, un acto de rebeldía contra la ingeniería convencional. Él propuso un sistema de contrapeso y amortiguación, un mecanismo casi flotante, que en lugar de luchar contra el movimiento del tanque con fuerza bruta, lo absorbería y lo canalizaría hacia un punto de equilibrio momentáneo, precisamente en el instante en que se dispararía el tiro. Quería desacoplar en cierta forma el cañón del cuerpo del tanque en el momento crucial, permitiendo un ajuste fino y casi manual que los sistemas automáticos no conseguían replicar. La configuración invertida sería un brazo articulado, montado de forma que creara un punto de pivote secundario y un contrapeso que, accionado por un sistema de palancas y muelles de chatarra, permitiría al artillero una microcorrección final, un respiro de estabilidad antes del impacto. ¿Los materiales? Chatarra, por supuesto. Piezas de ejes rotos, muelles de suspensión de vehículos destruidos, placas de blindaje retorcidas de tanques abandonados, todo lo que pudiera ser encontrado y reutilizado. Pasó días y noches, bajo la luz parpadeante de una lámpara improvisada en el rincón más aislado del taller de campo, soldando, martillando y ajustando. El calor del soplete de soldadura era un alivio temporal contra el frío mordaz del invierno, y el olor a metal quemado, su perfume. En menos de 72 horas, con las manos callosas y los ojos inyectados en sangre, Elías dio forma a su visión. Era una estructura rudimentaria, sí, pero en su simplicidad residía la genialidad. Había transformado un montón de basura metálica en una promesa de esperanza. El riesgo era inmenso. Si fallaba, Elías no solo sería un loco, sino un insubordinado
que desperdició recursos preciosos en tiempo de guerra, pero él estaba convencido. Se acercó al sargento Thompson, un veterano curtido que, a pesar de ser escéptico, tenía un respeto reticente por la persistencia de Costa. «Sargento», dijo Elias, señalando la extraña estructura soldada al cañón de un Sherman averiado, «necesito una oportunidad. Solo una oportunidad para probar que esto puede funcionar. Las vidas de nuestros hombres dependen de esto». Thompson miró el bizarro invento, al artillero con el rostro sucio de grasa y esperanza, y vio algo en los ojos de Elias que lo hizo dudar. ¿Sería locura? ¿O sería, tal vez, la única salida? El sargento Thompson, con un suspiro pesado, dio el permiso reticente. La verdad es que no había mucho que perder. El Sherman en cuestión estaba averiado y la situación en el frente era tan desesperada que incluso una idea loca parecía menos insana que la inacción. La noticia del experimento de Costa se extendió como la pólvora, y pronto una pequeña multitud de curiosos y escépticos se reunió para presenciar lo que, para muchos, sería el espectáculo del fracaso. Elias, con la ayuda de unos pocos hombres que, por curiosidad o respeto silencioso, decidieron apoyarlo, posicionó el Sherman modificado en un campo de pruebas improvisado. El objetivo, una réplica de búnker alemán con una pequeña tronera a unos 700 metros de distancia. El nerviosismo era palpable, pero la determinación de Elias era inquebrantable. El motor del Sherman rugió, la oruga comenzó a girar y el tanque avanzó, balanceándose y traqueteando sobre el terreno irregular. Elias asumió su posición en el interior, con las manos firmes en los controles de la configuración invertida, sus ojos fijos en la mira. Esperó el momento, el balanceo perfecto, la coordinación entre el movimiento del tanque y la microcorrección de su sistema. «¡Fuego!», gritó. El cañón disparó con un estruendo ensordecedor, el retroceso sacudió el tanque y todos contuvieron la respiración. El humo se disipó lentamente y la cruel verdad se reveló. El tiro falló por metros. La bala se incrustó en el suelo, lejos de la tronera del búnker. Un murmullo de decepción y, en algunos casos, de risas ahogadas recorrió la pequeña audiencia. «¿No lo dije?», se oyó a un soldado. La locura de Costa parecía haber sido confirmada. El mayor Henderson, el mismo que había ridiculizado a Elias anteriormente, se acercó con una sonrisa de burla. «Costa, se lo advertí. Es una broma de mal gusto. Estamos en guerra, no en un circo de inventos disparatados. Ha desperdiciado nuestro tiempo, y peor, nuestra esperanza con esa ridícula configuración invertida suya». La voz del mayor se hacía eco de la frustración de muchos. La presión del tiempo era un enemigo tan implacable como los alemanes, y cada recurso, cada minuto, era precioso. El rechazo fue casi unánime. Los ingenieros, sintiéndose justificados, meneaban la cabeza. «No hay atajos para la ciencia», dijo uno de ellos, con aire de superioridad. «Ciertos problemas exigen soluciones complejas, no chapuzas de campo». Elias, sin embargo, no se dejó abatir. Sabía que el primer tiro sería solo el comienzo. Había sentido algo, un destello de control que no estaba ahí antes. El problema no era la idea, sino la ejecución, la calibración fina, la danza precisa entre el hombre y la máquina. Había limitaciones técnicas innegables. Los muelles de chatarra no tenían la tensión ideal. El punto de pivote secundario no estaba perfectamente equilibrado y el sistema de palancas era un poco rígido. Pero más que nada, era la inexperiencia de Elias con el propio sistema. Necesitaba más práctica, más ajustes, más tiempo. Tiempo, un lujo que la guerra no concedía. La presión era abrumadora. Las noticias del frente eran cada vez más sombrías, con informes de más pérdidas y el estancamiento persistente contra la línea Sigfrido. Cada día de punto muerto significaba más vidas perdidas. Elias pasó las noches siguientes de vuelta en el taller, solo, bajo la luz tenue de una linterna. Desmontó, ajustó, volvió a soldar. Cada milímetro, cada grado de rotación, cada gramo de contrapeso era meticulosamente recalculado y modificado. Cambió los muelles por otros más robustos, encontrados en un camión de suministros abandonado. Lijó las superficies de contacto para reducir la fricción y reforzó los puntos de pivote. Cada cicatriz en sus manos
Era un testimonio de su obstinación. No dormía, apenas comía. Solo la visión de ese tiro certero, de la tronera del búnker destruida, lo mantenía en movimiento. El sargento Thompson, observando a Elías de lejos, veía la llama inextinguible en sus ojos. No entendía la mecánica detrás de la configuración invertida, pero entendía la pasión y la necesidad. Thompson, en un acto de desafío silencioso, consiguió algunos días más de permiso para que Elías usara el Sherman averiado, alegando que estaba siendo usado para pruebas de reparación rutinarias. Era un riesgo, pero Thompson creía que, a veces, las soluciones más desesperadas venían de los lugares más improbables. Elías sabía que esta era su última oportunidad. No habría más pruebas de reparación. Tenía que demostrar que no era un loco, sino un visionario. Tenía que demostrar que la simplicidad, cuando se aliaba a la genialidad, podía superar la complejidad de la ingeniería tradicional. Tenía que demostrar que su configuración invertida no era un fallo, sino un paso hacia la victoria. El olor a grasa y metal, el sonido de su soplete de soldadura, el chirrido de los engranajes, todo se convirtió en una sinfonía de esperanza y desesperación. Estaba listo para la próxima prueba, pero ¿estaba el mundo listo para su revolución? El frío cortaba la piel en la madrugada siguiente. Elías Costa estaba de vuelta en el campo de pruebas improvisado, pero esta vez la atmósfera era diferente. Ya no había la multitud curiosa y burlona. Solo el sargento Thompson y unos pocos soldados, cuyos rostros grises y cansados revelaban una mezcla de escepticismo y una tenue chispa de esperanza. Sabían que aquel era el último acto, la última oportunidad para el artillero loco. El Sherman, con su configuración invertida, ahora más robusta y refinada, esperaba. Elías había pasado la noche entera ajustando cada tornillo, cada tensión de muelle, calibrando la palanca con la precisión obsesiva de un relojero. El objetivo era el mismo, la réplica de búnker, a 700 metros, con su tronera mínima, un desafío casi imposible para cualquier artillero en movimiento. Elías entró en el tanque, el olor a metal y aceite llenando el aire. El motor rugió y el Sherman comenzó a moverse, balanceándose sobre el terreno irregular. Esta vez, sin embargo, Elías no estaba solo disparando, estaba bailando con la máquina. Sus manos, antes tensas, se movían con una fluidez inesperada en los controles de la configuración invertida. Sentía el movimiento del tanque, la inercia, y usaba su sistema para anticipar y compensar, no para luchar contra él. Era una sincronía casi orgánica. Él esperó, no por un milagro, sino por el momento calculado, el instante exacto en que el movimiento del tanque y la microcorrección de su sistema se alinearían en una fracción de segundo de estabilidad absoluta. ¡Fuego! La voz de Elías resonó, más una orden que un grito. El cañón disparó. Esta vez el sonido fue diferente. El retroceso pareció más controlado. Todos los ojos se fijaron en el búnker. El humo se disipó. Un silencio sepulcral se cernió sobre el campo. Y entonces un sonido seco, metálico, resonó, seguido por un estruendo ahogado. La tronera del búnker, antes una cicatriz minúscula en el concreto, ahora era un agujero irregular, con esquirlas de concreto y metal retorcido esparcidas alrededor. El proyectil había impactado en el blanco. De lleno, la incredulidad se transformó en asombro. El sargento Thompson fue el primero en reaccionar, corriendo hacia el búnker, los otros justo detrás. Tocaron los escombros, como para asegurarse de que era real. Elías Costa lo había logrado. La configuración invertida no era una locura, era una revolución. El mayor Henderson, que había llegado para observar el fracaso final, se detuvo abruptamente, la sonrisa de burla congelada en sus labios. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora reflejaban una mezcla de shock y una renuente admiración. «¡Santa Madre de Dios!», murmuró un soldado sin creerlo. La noticia se extendió como un rayo. Un artillero había hecho lo imposible. Aquel tiro no era solo un acierto, era una promesa de que la línea Sigfrido, hasta entonces un monstruo invencible, tal vez podría ser domada. El escepticismo dio paso a una urgente curiosidad.
Comandantes de divisiones vecinas, que antes ignoraban los informes sobre el loco de Belo Horizonte, ahora exigían ver la configuración invertida en acción. El sargento Thompson, con un orgullo discreto, presentó a Elías y su invención. «No es magia, señor», explicó Elías, su voz ahora más firme. «Es física. Es la diferencia entre luchar contra el movimiento y usarlo a su favor». Detalló cómo el sistema de contrapeso y pivote secundario creaba un microintervalo de estabilidad, permitiendo al artillero una precisión de mira nunca antes alcanzada en un tanque en movimiento. La demostración fue repetida, y cada vez el resultado era el mismo: tiros precisos, devastadores, en las troneras más vulnerables de los objetivos. La configuración invertida había transformado un Sherman mediano en un francotirador sobre orugas. El impacto psicológico fue inmediato. La esperanza, que se había esfumado en las trincheras heladas, comenzó a reavivarse. Aquel no era solo un avance tecnológico, era un grito de guerra contra la desesperanza. El mayor Henderson, ahora visiblemente afectado, estrechó la mano de Elías, un gesto de disculpa silenciosa y reconocimiento forzado. «Costa», dijo, «puede que acabe de salvar esta guerra». La urgencia era palpable. Con la línea Sigfrido aún firme y las bajas aumentando, no había tiempo para fabricación en masa o burocracia. Era preciso probar la configuración invertida, donde realmente importaba, en el campo de batalla. Un plan fue trazado a toda prisa. Un pelotón de Shermans, incluyendo el tanque modificado de Elías, sería enviado a una sección particularmente fortificada de la línea Sigfrido, un sector donde varios ataques anteriores habían fallado con pérdidas terribles. La misión era clara: flanquear una serie de búnkeres que protegían un puente vital, un cuello de botella que impedía el avance de toda una división. Elías y su invención serían la punta de lanza, la última esperanza. El destino de la ofensiva estaba ahora en manos de un artillero y su loca idea. El día 12 de diciembre de 1944 amaneció con una niebla densa y un frío cortante que parecía querer congelar la propia esperanza. El pelotón de Shermans, liderado por el tanque de Elías Costa, avanzaba con cautela por el paisaje desolado, cada movimiento una prueba de nervios. La línea Sigfrido se alzaba al frente, una muralla de concreto y acero, silenciosa y amenazadora. El objetivo, una serie de búnkeres camuflados que guardaban el puente sobre el río Sauer, crucial para el avance. El silencio era interrumpido solo por el chirrido de las orugas y el latido acelerado de los corazones de los hombres. Nadie hablaba. Todos sabían lo que estaba en juego. Elías estaba dentro de su Sherman, la configuración invertida, lista. Sentía el temblor del motor, el balanceo del tanque sobre el terreno irregular, pero su mente estaba enfocada, su respiración controlada. A través de la mira, él barría el horizonte, buscando las troneras minúsculas, los ojos de los búnkeres que escupirían fuego sobre ellos. De repente, un destello en el flanco izquierdo. Un tanque aliado, al frente, fue alcanzado por un tiro antitanque, explotando en una bola de fuego y metal retorcido. El ataque había comenzado. La radio explotó en estática y gritos de mando. «Fuego de cobertura, mover y disparar», resonó la voz del sargento Thompson. Los Shermans restantes abrieron fuego, pero sus proyectiles rebotaban impotentes en las paredes inclinadas de los búnkeres o explotaban inofensivamente alrededor de las troneras. El humo y el polvo se mezclaban con el hielo, creando un caos infernal. Con cada tiro aliado que fallaba, la confianza disminuía, y la sombra de la derrota, demasiado familiar, comenzaba a cernirse. Pero Elías Costa no se desesperó. Él se movió, su tanque serpenteando entre los escombros, el cañón balanceándose. Vio la tronera, una abertura casi imperceptible en un búnker de concreto a unos 850 metros, un objetivo imposible para cualquier artillero en movimiento. Pero Elías no era cualquier artillero. Respiró hondo, calibró la configuración invertida con un movimiento fluido y casi imperceptible de sus manos, sintiendo el punto de equilibrio, la pausa de un milisegundo que su sistema proporcionaba. «¡Fuego!», gritó, su voz firme y llena de una convicción gélida. El proyectil cortó el aire,
Un silbido mortal, segundos que parecieron una eternidad. Luego, un destello de luz y una explosión ensordecedora. El búnker se estremeció, y la tronera, antes un punto negro, se derrumbó en una nube de humo y detritos. El silencio se hizo por un instante, un silencio de shock e incredulidad. Elías había acertado. De lleno. El punto más vulnerable del búnker había sido penetrado con una precisión quirúrgica nunca antes vista en combate con un tanque en movimiento. «Objetivo alcanzado. Búnker neutralizado», gritó el operador de radio, su voz embargada de emoción. La moral del pelotón se disparó. Los otros tanques, viendo lo que Elías había hecho, tomaron un nuevo aliento. Elías, con una calma asombrosa, ya estaba apuntando al siguiente. Un segundo búnker, un poco más cercano pero igualmente protegido. Nuevamente, la configuración invertida entró en acción, la danza precisa entre el hombre y la máquina. ¡Fuego! Otro tiro, otra explosión, otro búnker silenciado. En menos de 20 minutos, Elías Costa y su Sherman modificado habían destruido 3 búnkeres que, durante semanas, habían detenido el avance aliado. La ruta estaba abierta. El pelotón avanzó, protegiendo a la infantería que corría para consolidar la posición. El puente sobre el Sauer, antes inaccesible, estaba ahora al alcance. La configuración invertida de Elías no solo destruyó búnkeres, rompió el hechizo de invencibilidad de la línea Sigfrido. La batalla que se arrastraba por días, costando cientos de vidas, fue acortada drásticamente. La noticia de la hazaña de Elías se extendió como un incendio por la línea del frente. El artillero loco acertó. «Ese Sherman está haciendo milagros», eran los susurros que se transformaban en gritos de euforia. El mayor Henderson, que se había unido a la vanguardia, observaba el avance con una expresión de total asombro. Vio a hombres, antes paralizados por el miedo, ahora corriendo con una energía renovada, impulsados por la prueba de que la barrera podía romperse. El puente fue tomado con pérdidas mínimas, una hazaña que, horas antes, parecía imposible. El impacto de la configuración invertida no se limitó a aquella batalla. La técnica de Elías, aunque aún rudimentaria, probó que era posible alcanzar una precisión de tiro sin precedentes con los tanques existentes. Se estima que solo en aquella ofensiva, la innovación de Elías Costa salvó aproximadamente 800 vidas, evitando a los aliados un cerco prolongado y sangriento. La noticia llegó a oídos del general Eisenhower, quien, impresionado con los informes de campo, ordenó que ingenieros de alto rango examinaran la invención de Costa. No se trataba solo de un artillero hábil, era la prueba de que la genialidad podía surgir de los lugares más inesperados, desafiando la lógica militar establecida y reescribiendo las reglas de la guerra. La configuración invertida de Elías Costa no era solo una modificación, era un símbolo de esperanza, una luz en la oscuridad del invierno de la guerra. Los ingenieros de alto rango enviados por Eisenhower estudiaron la configuración invertida de Elías Costa con una mezcla de fascinación y frustración. La genialidad era innegable, la eficacia comprobada. Sin embargo, la adaptación masiva para miles de tanques, con la urgencia de la guerra y la complejidad de replicar la calibración casi artesanal de Elías, era un desafío logístico y técnico gigantesco. Su invención, hecha de chatarra y pura intuición, no fue replicada masivamente en su forma original, pero su técnica, el principio de desacoplar y estabilizar el cañón con una microcorrección en el momento del disparo, inspiró profundamente las mejoras futuras en sistemas de estabilización de tanques posguerra, allanando el camino para tecnologías que se convertirían en estándar. Elías Costa, el artillero loco de Belo Horizonte, fue condecorado con la Estrella de Plata, un reconocimiento modesto para un hombre que, con unos pocos dólares en chatarra y una idea revolucionaria, había salvado cientos de vidas y acortado una batalla crucial. Tras el fin de la guerra regresó a casa, al taller polvoriento de su padre, donde retomó su vida como mecánico. Permaneció humilde, un héroe silencioso, pero su legado de innovación perduró, probando que la genialidad puede venir de los lugares más inesperados, lejos de los laboratorios y las patentes.
Esta historia nos enseña lecciones atemporales que resuenan hasta hoy. Primero, la persistencia de un loco puede romper barreras que la lógica convencional considera infranqueables. Segundo, soluciones sencillas, cuando son geniales, a menudo superan la complejidad de la ingeniería tradicional. Tercero, la innovación tiene un costo personal, pero un impacto colectivo inmenso redefiniendo lo posible. Y por último, el verdadero legado trasciende patentes y reconocimientos formales, residiendo en la inspiración y en las vidas que son tocadas. La valentía de pensar diferente es la fuerza motriz detrás de toda gran revolución, ya sea en tiempos de guerra o de paz. ¿Cuál locura está usted dispuesto a abrazar que pueda cambiar el mundo?